Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amores secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. Todo parecía tranquilo en el set hasta que algo tan simple como un me gusta lo cambió todo. Cenk Torun, como de costumbre, interactuaba con sus seguidores en redes sociales. Entre tantas fotos, comentarios y corazones digitales, varios fanáticos notaron que él estaba dando likes a imágenes particularmente provocativas de algunas seguidoras. Lo que parecía una inocente interacción pronto generó incomodidad. Y quien no pudo evitar notarlo fue Maasine. Una seguidora publicó una selfie con un escote pronunciado y etiquetó a Cenk. Minutos después, él dejó su me gusta. Eso bastó para encender las alarmas. Otras publicaciones similares recibieron el mismo gesto por parte del actor. Alguien del equipo mostró las capturas a Maasine entre risas, pero ella no lo tomó con humor. Su expresión cambió de inmediato. No dijo nada, pero el silencio lo dijo todo. Maasine siempre ha sido una mujer segura de sí misma, pero no pudo evitar sentirse incómoda con la situación. No se trata solo del gesto digital, sino de lo que representa. Para ella, un like en ciertas fotos es más que un clic, es una validación innecesaria. ¿Para qué necesita llamar la atención de otras cuando la tiene toda conmigo?, habría dicho a una compañera durante una pausa en el rodaje. La discusión no tardó en llegar. Esa misma noche, en el camerino, se cerró la puerta y nadie quiso interrumpir. Desde fuera, algunos escucharon voces elevadas. No gritos, pero sí un tono cargado de reproche y decepción. Según testigos, Maasine cuestionó la necesidad de ese tipo de comportamiento. Cenk intentó defenderse, diciendo que no significaba nada, que era solo cortesía con sus fans. Pero ella no lo vio así. Después de esa conversación, la distancia entre ambos se volvió evidente. En las escenas, ya no había ese brillo en los ojos que solían compartir. Las sonrisas eran forzadas, los silencios más largos de lo habitual. Incluso el director comentó que había algo raro en la energía entre ellos. Y es que, cuando una herida se abre, por más pequeña que parezca, deja una marca difícil de ocultar. Cenk trató de hacer las paces enviándole flores al día siguiente, acompañadas de una nota: «Solo tengo ojos para ti». Pero Maasine, aunque agradecida, no se dejó convencer tan fácilmente. Agradeció el gesto, pero no respondió con el mismo entusiasmo. A los ojos del equipo, parecía estar procesando algo más profundo. Una decepción inesperada. En redes, los fans comenzaron a notar el cambio. Maasine dejó de darle me gusta a las publicaciones de Cenk, algo que solía hacer con frecuencia. Además, compartió una frase en sus historias que dejó a todos pensando. No todos los gestos son inocentes, y no todas las heridas son visibles. De inmediato, comenzaron las especulaciones. Los seguidores se dividieron. Algunos defendieron a Cenk, asegurando que era normal interactuar con el público. Otros se pusieron del lado de Maasine, diciendo que si algo molesta a tu pareja, no se repite. La polémica creció tanto que incluso cuentas de fans crearon encuestas preguntando si los likes pueden considerarse una forma de infidelidad emocional. La controversia llegó a tal punto que ambos decidieron no comentar públicamente sobre el tema. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las cámaras captaron momentos incómodos durante la grabación de una escena romántica. Maasine evitó el contacto visual en varias tomas, mientras Cenk parecía más nervioso de lo habitual. La tensión era palpable. Algunos medios comenzaron a titular la historia como el like que rompió la magia. Y aunque pueda parecer exagerado, lo cierto es que los gestos pequeños a veces provocan grietas profundas. En una relación bajo el ojo público, cualquier movimiento es analizado y cualquier error se multiplica. En entrevistas pasadas,
Maasine había mencionado que valoraba el respeto en una relación más que cualquier otra cosa. La confianza se construye con acciones, no con palabras, había dicho. Hoy, esa frase parece cobrar más sentido que nunca. Porque para ella, no se trata de celos, sino de sentir que se cruzó un límite que no debería haberse tocado. Zeng, por su parte, se mostró más discreto en redes desde entonces. Dejó de interactuar abiertamente con fans y se enfocó más en contenido profesional. Pero el gesto ya estaba registrado. Las capturas circulaban por todas partes y la conversación seguía viva. En el mundo digital, todo deja rastro. La producción de la serie decidió posponer una sesión de fotos prevista con ambos protagonistas. Oficialmente se alegó ajustes de agenda, pero todos sabían que era una forma de evitar momentos incómodos. El equipo intentaba darle tiempo al tiempo, esperando que la tormenta pasara. Pero nadie sabía si lo haría realmente. Días después, Maasine fue vista saliendo del set sola, con gafas oscuras y auriculares puestos. Alguien le preguntó si todo estaba bien, pero ella solo sonrió y siguió caminando. Esa sonrisa forzada decía más que 1000 palabras. A veces, el silencio es la respuesta más honesta. El romance entre ellos, que tantas veces fue admirado por su naturalidad, hoy está en tela de juicio. No por grandes escándalos, sino por algo tan cotidiano como un gesto en redes. Pero en el mundo del espectáculo, todo se magnifica. Y lo que para algunos es trivial, para otros es una señal de alarma. Aquí es donde late el corazón de los chismes. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.